Esta semana el Señor me estaba ministrando en un tema que hace mucho tiempo y quizás años yo tenía dentro de mi corazón. Es el tema de atravesar tormentas y preguntarse por qué me está pasando esta tormenta. Por eso lo he titulado Creando nuestras tormentas. Hay tres tipos de tormentas que quiero identificar para este sermón y quiero que nosotros nos enfoquemos en los tres tipos para ver dónde estamos nosotros. Es muy normal que la gente diga: pastor, estoy pasando por una tremenda prueba, una tremenda tormenta. Ayúdeme a orar. Pero a veces nos preguntamos por qué estamos pasando esa tormenta. Y el primer grupo de tormenta que pasamos son las tormentas que nosotros no podemos evitar. Son tormentas que llegan y nosotros tenemos cero de responsabilidad por el asunto. El segundo grupo de tormentas son las que nosotros provocamos con nuestras propias acciones, con nuestros propios hechos. Y el tercer grupo de tormentas son las que nos llegaron, pero pudimos haberlas evitado. Entonces, número uno, el primer grupo son las tormentas que no podemos evitar. Si leemos Mateo 8, del 23 al 27, dice: luego subió a la barca Jesús y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Es interesante, mis hermanos, que en toda mi vida cristiana, yo recuerdo que este párrafo siempre lo leían para predicar sobre la falta de fe. Siempre la predicación cuando leían este párrafo era: hoy los discípulos deberían haber confiado más en el Señor. Y eso es verdad. Pero hay algo que me hace pensar en este párrafo de una manera diferente. ¿Fue culpa de los discípulos estar en esa tormenta? ¿Fue culpa de ellos llegar a esa tormenta y pensar que iban a morir? Pues si leemos el primer versículo, dice: luego subió la barca Jesús y sus discípulos lo siguieron. Entonces no podemos asumir que la tormenta llegó por culpa de los discípulos, porque ellos estaban siguiendo a Jesús. En Marcos se narra otra tormenta, otro incidente de la tormenta, y dice lo mismo: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y cuando cruzaron, llegó la tormenta, otra vez lo mismo. Entonces eso me llevó a pensar en este detalle muy importante. Si Jesús hubiera querido evitarles esa experiencia, Jesús les hubiera dicho: esperemos hasta mañana. Mañana hay un clima mejor, mañana no hay viento, mañana no van a traumatizarse los pobrecitos, ¿no? Pero Jesús les decía: vamos, y los llevaba a la tormenta. Esto me hace recordar lo que se narra también sobre la ceguera de un hombre, cuando hablamos de las razones por qué ocurren las cosas. Juan 9, del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ese ciego no podía haber hecho nada para evitar la tormenta de ser ciego, nada en lo absoluto. Nuestro clamor en la tormenta siempre es: Señor, calma esta tempestad. Señor, rescátame. Señor, me ahogo. Al igual como gritaban los discípulos: ¿no te importa que me ahogue? ¿No te importa que me agarró inmigración? ¿No te importa que mi hijo está enfermo? ¿No te importa nada, Jesús? Ese es el estilo de oración que hacemos nosotros. Pero a lo mejor Dios, en las tormentas que nosotros no provocamos, por no darnos cuenta que no fuimos nosotros, estamos perdiendo la objetividad de darnos cuenta que Dios nos colocó en un proceso. Aún las enfermedades que no controlamos son procesos que pueden estar definidos por los designios de Dios. Toda mi familia en Chile
llegó al evangelio porque yo, a los 7 meses de haber nacido, sufrí una enfermedad. A los 7 meses tenía el síndrome de mano muerta, entonces la mano derecha dejó de crecerme. Mi mamá no quería nada con los evangélicos, le decían los canutos, los locos. Y mi tía me pesca, me envuelve en un shalom y me lleva a la carpa donde estaba la campaña. Y mi madre de mala gana parte atrás. Y el pastor iba a orar por los enfermos. Mi tía pasa conmigo. Y el pastor le dice, ¿es tu hijo? No, es de mi hermana. ¿Dónde está tu hermana? Allá. Mi mamá no quería ir adelante. Era una tormenta que ella no controlaba. El pastor la obligó a pasar. Y mi mami hizo una oración bien irreverente. Le dijo, Señor, si tú existes, sana a mi hijo y yo te sirvo todos los días de mi vida. En ese instante no pasó nada. Volvimos a Constitución, la ciudad donde vivíamos. Y al tercer día mi abuela pegó un grito, Alicia, Alicia, el niño. Mi mami pensó que me había caído de la cama. Y cuando va a la cama le dice, ¿pero qué pasa? Y mi abuela le dice, mírale las manos. Y las tenía del mismo porte y sujetaba un juguete, cosa que antes no podía hacer porque la mano era chica y muerta. Ese tipo de tormenta en la que nosotros no entendemos y vivimos llorando y quejándonos y gimiendo. ¿No te importa que morimos? No, mi hermano, hay tormentas en las cuales Dios nos llama a meternos en el bote y meternos a mar adentro porque Él tiene un plan. Y si no aprendemos a reconocer que es una etapa de aprendizaje, vamos a vivir frustrados por falta de fe. En nuestra vida van a suceder eventos difíciles. Pero mientras nosotros no los estemos provocando, confiemos en el Señor. Confiemos como Job. Job era un hombre justo. Para los que no conocen la historia, Dios se cachiporreaba de Job, sacaba pecho. Y Satanás se presentó y trató de colocarle a Job como una persona que era aprovechada del beneficio. No, si le quitas esto, si le quitas esto otro. Y Dios permitió calamidad tras calamidad a Job. ¿Fue culpa de Job eso? No fue culpa de Job. Solamente Dios le dijo, no toques su vida. Pero de tenerlo todo, de ser rico en la tierra, de tener familia, tierras, animales, todo pasó a ser un leproso rascándose con ladrillos en la tierra. Escuchando a su mujer, su amada esposa, diciendo, maldice a tu Dios y muérete. En ese momento Job podría haber dicho, ¿por qué? No te importa lo que me está pasando, pero él decía algo muy interesante que nosotros debemos aprender a decir cuando las tormentas no son provocadas por nosotros. Job 1:21 dice algo muy lindo. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que nosotros andamos cerca cuando nos pasan cosas de esa magnitud? Qué injusto es el Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre tuvo que morir en el COVID? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes tú de especial? ¿Qué tengo yo de especial? Que me saca del grupo en el cual Dios quiere probar nuestra fe. Debemos aprender a confiar en el Señor, porque si lo hacemos vamos a pasar pruebas que no entendemos, que no provocamos, pero que Dios espera que nosotros confiemos al igual que Job. Dios llevó a sus discípulos para el lugar de la tormenta con un propósito. Número 2, y aquí me voy a detener bastante tiempo en el mensaje. Las tormentas que nosotros provocamos. Muchas veces nosotros somos muy buenos para autocompadecernos. Somos muy buenos para clamar por ayuda a Dios. Por misericordia, Señor. Y no hay nada de malo en clamar a Dios por misericordia, hermanos. No piense que es malo. Lo que es una tragedia es que no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que estamos provocando esas tormentas. No es el caso de Job, no es el caso de los discípulos que Jesús le decía, vamos a cruzar. No es eso. Constantemente estamos provocando situaciones por las cuales después nosotros clamamos misericordia y no nos damos cuenta que somos nosotros los propios artífices de esas grandes tormentas que se nos vienen. Algunos dirán, pero pastor, discúlpenme pastor,
Dios siempre quiere librarnos. Dios siempre nos quiere ayudar. Dios siempre es nuestro socorro. Dios siempre es nuestro Salvador. Y todo eso es correcto, mis hermanos. Pero no podemos olvidar y obviar que las expectativas de Dios hacia nosotros existen. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Segunda de Timoteo 3, del 6 al 7 dice: así son los que van de casa en casa, escuche, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Yo siempre que leía este texto, yo creo que le colocaba un candado para las mujeres, porque habla de mujeres débiles, que son llevadas por sus pasiones y engañadas. Y siempre le colocaba el candado: eso es para las mujeres, pero no, mis hermanos. Eso es para todos los que desgraciadamente quieren aprender y están aprendiendo, pero no controlan sus pasiones. Muchos de nosotros estamos siempre aprendiendo, como esas mujeres que dicen, pero nunca logramos, como dice, conocer la verdad. Y note algo muy interesante y crucial para nuestra vida espiritual. Ponga atención: llegar a conocer la verdad no es lo mismo que estar constantemente aprendiendo. Se lo voy a leer. Cautivan a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo. Qué bueno que estén aprendiendo, ¿no? Es como decir, ellas siempre van a la iglesia. Ellas no se pierden ni un servicio. Ellas no se pierden ni los estudios bíblicos, pero nunca logran conocer la verdad. O sea, llegar a conocer la verdad no es lo mismo que estar adquiriendo conocimiento. Llegar a conocer la verdad es cuando nosotros somos cambiados por el conocimiento que estamos adquiriendo. Podemos conocer la palabra, pero no actuar como cristianos, no actuar como personas cambiadas por la palabra. Simplemente la conocemos. Pero si no nos despojamos de nuestra antigua forma de ser, de nuestro antiguo hombre, de nuestra antigua mujer, como dice Pablo, despojarnos de la antigua ropa, somos personas que siempre estamos aprendiendo, pero siempre estamos cayendo por nuestras pasiones. Dios quiere que maduremos, que crezcamos espiritualmente. Y en la medida que maduramos espiritualmente, dejaremos de tener tormentas provocadas por nosotros mismos. Mi hermano, mi hermana, el problema es que es difícil reconocer nuestros patrones erróneos de comportamiento. Es difícil reconocer cuando nuestras tormentas son provocadas por nuestro propio carácter, porque es más fácil pedir misericordia y clamar a Dios. Pero es muy difícil hacer una introspección y comprobar si somos una nueva criatura o somos la misma criatura con las mismas tormentas, los mismos problemas y las mismas situaciones de antes de llegar a Cristo. Quizás estamos teniendo tormentas después de conocer al Señor por nuestra forma de hablar y de contestar. Quizás las tormentas llegan a nuestra vida por mirar y codiciar al sexo opuesto, que se supone que eso tenía que cambiar. Quizás estamos teniendo tormentas porque seguimos amando el dinero, pero somos cristianos. Quizás nuestras tormentas, las que nos afligen, son porque seguimos teniendo una lengua chismosa e implacable, pero aprendemos de la Biblia. Quizás las tormentas que atravesamos es por falta de consagración a lo que decimos creer. Si hay alguien a quien debemos admirar, mis hermanos, es al ladrón que murió junto a Jesús. Ese ladrón hizo algo muy significativo que le abrió el favor de Dios y que permitió que la misericordia de Jesús llegara ahí mismo. El ladrón, escuche bien, reconoció que su tormenta era justa y merecida. El ladrón que estaba al lado, el bueno,
No, ay, Señor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, ayúdame. No, el ladrón hizo algo bien interesante que nosotros no hacemos. Lucas 23 narra lo siguiente. Unos malhechores, otra versión dice criminales y ladrones, que estaban allí colgados, lo insultaban y le decían a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios? Hablándole al otro ladrón. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero refiriéndose a Jesús, no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, el ladrón nos está dando un ejemplo tremendo de lo que es reconocer cuando nos metimos nosotros en un problema y no dejar como la razón olvidada y solamente pedir ayuda. Cuando nosotros reconocemos la causa del problema, tenemos entonces la posibilidad de decidir no volver a caer en lo mismo. Un ladrón ocupaba el tiempo para insultar a Dios, pero otro ladrón ocupaba el tiempo para reconocer que lo que le estaba pasando era consecuencia de sus actos. Mis hermanos amados, nosotros sabemos reconocer cuando recibimos lo que merecemos de acuerdo a nuestros hechos. Sabemos reconocer cuando la tormenta que estamos atravesando la provocamos nosotros mismos. O nuestra actitud siempre es: soy víctima. Sálvame, Señor, porque yo soy el rebelde, que el mundo me hizo así. Y hasta la canción cantamos, ¿no? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y el ladrón decía: no, papá, nosotros estamos justamente crucificados, merecemos morir. Y después clamaba por misericordia, pero nosotros solamente: ay, sálvame una vez más, Señor, una chancita más, necesito tu misericordia. Y nunca escucha al Señor que nosotros nos hemos dado cuenta de que es nuestra culpa, son nuestros actos. Nuestra falta de madurez cristiana puede tenernos atrapados en tormentas interminables. Y nosotros pensamos como pajarito: es que la vida me tocó vivirla así. No preguntan, hermano, ¿por qué usted tiene tantos problemas de ese tipo? Y nosotros contestamos: no sé, la vida me ha tocado muy difícil a mí. Debe ser para la gloria de Dios que sufro tanto. Solo Dios sabe. No nos hagamos. Nosotros sabemos por qué caemos cuando provocamos nosotros los problemas. No, mi hermano, Dios quiere que dejemos de crear nuestras propias tormentas. Muchos de nosotros pasamos por tormentas económicas sin tomar la responsabilidad. Queremos que Dios nos libre y Dios quiere y puede hacerlo. Pero la verdad es que si no cambiamos el patrón de comportamiento, siempre todo se repite. Porque no hay madurez, no hay conocimiento, no hay crecimiento, no hay dominio propio, no hay decisiones que agraden a Dios, no hay oración antes de tomar decisiones, no hay consagración a buscar las cosas de arriba primero, no hay consagración a buscar el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadidura. No hay nada, solamente hay consecuencias. Y nosotros lloramos y lloramos porque no pensamos las cosas. Ay, ay, Dios mío. Uy, 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 ay, 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 ¿por qué sufro tanto con este hombre? ¿Cómo que por qué? Si no leíste que no debías casarte en yugo desigual. Ay, ¿por qué este hombre me maltrata? ¿Por qué este hombre no quiere caminar conmigo? Lo conociste después de estar en la iglesia y se te olvidó que 2 Corintios 6:14 decía: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Me gusta la versión NTV que dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Ay, ay, ¿por qué sufro tanto, pastor?
Y solamente nosotros sabemos los pecados ocultos que tenemos. ¿Por qué me pasa esto? Y en el fondo saben por qué le está pasando. Sabemos que nos está pasando algo porque hay algo de nosotros que no ha cambiado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. O sea, el que confiesa y se aparta, las tormentas comienzan a desaparecer. Pero ahí estamos gritando nosotros por ayuda, ayuda. Es como estar meneando el bote uno mismo, menearlo como si fuera un juego, y cuando ya está a punto de voltearse, gritamos socorro, socorro. Pero si eres tú el que está meneando el bote, tú estás creando tu propia tormenta, tú estás creando tu propio ambiente para caer. Cuando no controlamos la lengua, encendemos incendios tremendos, dice su palabra. Cuando no controlamos nuestros pies, nos metemos en lugares peligrosos. Cuando no controlamos nuestras manos, tocamos lo que nunca debimos tocar. Cuando no controlamos nuestra mente, planeamos lo que nunca agradó a Dios. Cuando no controlamos nuestros deseos humanos, dejamos que nuestros órganos nos controlen. Y así vamos creando nuestras propias tormentas. Y clamamos y lloramos, rescátame, Señor, ayúdame. Y Dios nos mira con amor, pasión, con disposición a ayudarnos, pero diciendo, si supieras cuánto te amo, pero no te comportes como un bebé, madura. Pon atención a la palabra y cambia tu forma de ser. Necesitas dejar de crear tus propias tormentas. Necesitas aprender a controlar tus órganos. Comenzando desde la lengua, de cómo hablamos y cómo contestamos. Ay, pastor, está muy dura la palabra hoy. Really. Vamos a Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Este mismo versículo en la versión NTV dice, si tu mano, incluso tu mano más fuerte, porque dice la mano derecha, la más fuerte, si lo más fuerte de ti, el pedazo de carne más fuerte de ti, tu carnalidad más grande, tu capacidad más grande te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora, ¿esto es perfección y hay que hacerlo literalmente? No, porque entonces estaríamos aquí con el puro tórax todo, ¿no? Esto es algo espiritual de madurez. Esto es algo de aprender a no provocar nuestras propias tormentas. Aprender a controlar nuestros órganos desde la lengua hasta lo más íntimo, sometiéndolo a Dios. ¿Por qué se crean los problemas? Porque no controlamos lo que somos. El rey David decía algo muy interesante. Salmo 19:14, que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor, roca mía y redentor mío. O sea, el cambiar y el agradar a Dios no era de pantalla, no era de vitrina, era de intimidad, porque él mismo reconoce en el Salmo 39 que Dios tiene la capacidad de saber lo que uno va a decir antes de que hable uno mismo. En Salmo 104:34 dice, espero que mis pensamientos agraden al Señor porque yo soy feliz con Él. Mire, al punto de desear que los pensamientos agraden a su Dios. Mis hermanos, nosotros estamos conscientes de que hay tormentas que nos podemos ahorrar. Estamos conscientes de que en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado a madurar. Y si hay tormentas que nosotros provocamos, tomar una decisión para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestro sufrimiento, para cambiar nuestro dolor. Hay hermanos y hermanas que por no controlar sus propias tormentas, lo aprenden a hacer en la cárcel. Y se entregan al Señor y buscan al Señor en la cárcel,
pero ya es muy tarde para tener libertad física, porque no aprendieron a controlar su cuerpo, sus pensamientos, sus acciones. Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Qué es lo que es santa? Apartada. No es una vida santa de no. Pablo, cuando le habla a la iglesia, no eran perfectos y los llama santos. Le está refiriendo a que se aparten de lo malo. Y sigue diciendo: porque los que no son santos, o sea, apartados del mal, no verán al Señor. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que Dios mismo nos dice al respecto? Si hay algo en esta parte que Dios podría intervenir, sería esto, mire, Ezequiel 33:11. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. Eso suena como un rogativo a nosotros a dejar de crear nuestras propias tormentas. Y tercero, hay tormentas que llegan de forma indirecta, pero se pudieron haber evitado. Estas se refieren a las juntas que tenemos, a los ambientes en los cuales nos relacionamos o que nunca decidimos abandonar. Mi hermano, no se puede esperar bendición o el favor de Dios mientras nosotros elijamos seguir viviendo en Sodoma y Gomorra. No podemos recibir la bendición de Dios mientras nosotros no escuchemos la voz de Dios diciéndonos: sal, como le dijo a Abraham, sal de la tierra de Ur de los Caldeos, deja tu parentela y sígueme, porque te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Dónde es? No te importa, sal de ahí nomás. En el camino te pasa el GPS. El lugar donde estamos, las amistades que tenemos, lo que hablamos con las personas, influencian también nuestras tormentas. Recuerdo siempre cuando llegué a Estados Unidos, yo andaba medio perdido, andaba en el mundial. Me alejé del Señor, salía con los amigos en las noches, no tenía el vicio de tomar ni de drogas, de nada más, y siempre era el conductor asignado. Tomen todo lo que quieran, les decía, porque yo como no tomo los manejo, yo los voy a dejar. Y a las 2 de la mañana llego a una esquina de Seattle y cuando llego a la luz roja en el carro de adelante, lo veo que lo rodean 2 carros, sacan ametralladoras, lo rodean por completo con metralladora encima y yo mirándolo atrás así. Y los policías especiales me decían que me corriera y yo, ¿para dónde me voy a correr si hay un árbol? Empieza la balacera, ¿qué hago? Estoy atrás del carro que van a balacear. Ay, Señor, sálvame de esta tormenta. Yo me crié en el Evangelio, Señor. Yo sé que tú eres justo. ¿Quién me mandó a estar ahí? ¿Quién me mandó a ser el conductor asignado de borrachos? Mis amigos. ¿Me mandó Dios? ¿Dios me trajo a Estados Unidos para ser el conductor responsable? No, mis hermanos. Si yo hubiera muerto ahí por una bala loca que llegó, hubiera sido simplemente porque yo provoqué una muerte cercana a los planes que Dios tenía conmigo, pero en su gracia no dejó que eso pasara. ¿Cuántos de nosotros quizás no estamos provocando la tormenta, pero estamos en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta y en el canal incorrecto? Y cuando llega la tormenta, nos llega también a nosotros cierto efecto. David tuvo que moverse y dejar de pastorear ovejas para llegar a ser rey. Moisés tuvo que dejar Egipto y dejar de ser príncipe y tener todo el poder y el gran futuro como un posible faraón para irse a vivir a la montaña, hediondo como pastor, y esperar el plan de Dios para él. Los discípulos tuvieron que dejar su lugar de trabajo, sus amiguitos de cada día, su rutina, para seguir a Jesús. Jesús tuvo que dejar su trono y su gloria para venir a hacer la voluntad del Padre, que era mostrarnos a nosotros cómo vivir y con qué esperanza morir. Pero a nosotros nos cuesta dejar los ambientes.
No, si sigo yo acá, pastor, lo que pasa es que yo quiero evangelizarlo. Bueno, regálele un tratado, un CD. ¿Por qué tiene que estarse metiendo y tomando y fumando y todo lo demás? A mí me parece que usted necesita ministración, mi hermano. No, lo que pasa es que son amigos de años y yo no quiero abandonarlos. No los abandone, pero cuidado con los ambientes. No podemos recibir bendición estando en la puerta de Sodoma y Gomorra. Nos puede llegar algo. A eso se llama apartarse, o sea, la santidad. Que no es simplemente rechazar, es simplemente colocar una línea en la cual Dios pide esto de mí y yo respondo mediante la posición del Señor. No esperes que tu lengua y tus pensamientos sean pensamientos que agraden a Dios con palabras que agradas a Dios, si a nosotros nos gusta juntarnos con no cristianos. Ahora, no, es que yo no puedo dejar de juntarme. Está bien, yo en el trabajo tengo que juntarme. Pero tú sabes dentro de ti cuándo decides estar en un lugar y cuándo realmente tienes que estar ahí. Tú sabes dentro de ti. Dios a cada uno nos va a pedir cuentas individualmente. Nosotros sabemos cuando una tormenta nos llegó por estar cerca de una persona que no debimos, de un lugar que no debimos. Pero aún así siguen estas tres razones por las cuales llegan las tormentas y nosotros, si no las identificamos, no podemos cambiar. Salmo 1:1 dice algo muy interesante referente a las juntas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mi hermano, nunca le pide un consejo a un impío. Mira, fíjate, voy a ser salvadoreño y yo, fíjate que mi esposa me mandó al sillón. ¿Por qué no me aconsejas vos? ¿Cómo se le ocurre estarle pidiendo un consejo a un compañero impío? No, anda a la casa y dale una buena porque a la mujer hay que tratarla como caballo. Que sepa que fríe los frijoles en la casa. Qué consejito, ¿no? Qué consejito. Recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, mi primer trabajo fue de dishwasher. La primera semana estaba re alegre porque ganaba dólares, ¿no? La segunda semana lloraba por mi futuro. Y resulta que era el cumpleaños del cocinero. Y el cocinero nos invitó al cumpleaños, ya fui para allá, solito. Y el cocinero, que era mexicano, empezó a servir los tequilas. No, yo no tomo, gracias. ¿Cómo que no toma? Échese uno. Yo no, si no tomo, yo no tomo. Ah, ¿usted lo controla? No, si yo no tomo, la verdad, no me gusta. Que no tomo. Allá en su casa parece que manda la dueña. Y yo que me enojo y pesco para adentro, para que se calle. Y quedo mirando así y todo se me empieza a mover así. Y yo dije, bueno, obviamente el tequila, que yo no estoy acostumbrado. Y se me movía así como y lo primero que atiné, voy a sentarme y pedir más comida, comer, porque yo escuché que cuando uno come, calma el efecto, ¿no? Y me siento y que voy, tráigame comida, y me pongo a comer. Y después de unos 15 minutos se me pasó el efecto. Después me quedé pensando, qué bruto fui yo por dejarme llevar por la presión de que era menos macho si no tomaba. ¿Por qué no me dejo influenciar con ese tipo de presión para buscar de Dios? ¿Por qué mejor, en vez de estarnos exponiendo al mundo y al peligro, nos comenzamos a exponer a Dios y a su misericordia, bendición y futuro? Porque Él nos dice, el único que puede decirnos, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de prosperidad, de bendición, de vida, no de muerte. No como los planes de tus amiguitos, como chofer asignado. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. Seguimos, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Mi hermano, no podemos andar haciendo las de chofer asignado.
Eso ya pasó, eso es pasado. No podemos andar en el mismo camino esperando diferentes resultados. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La traducción NTV dice, ni se junta con burlones. Otra dice, escarnecedores, los que hacen mal a los demás. El bullying puede ser. Y nosotros ahí en la mesa, bien chévere. Te va a llegar una tormenta. Te va a llegar una tormenta por estar en el lugar equivocado, en el ambiente equivocado y por la razón equivocada. Porque si un hermano consagrado viene ante mí y me dice, pastor, el Señor me dijo que fuera a cierto lugar porque voy a hacer algo allá. Yo le creo. Pero generalmente no es porque el Señor nos esté mandando, es porque no queremos soltar el mundo. Y tormentas vienen, y tormentas vienen, y tormentas vienen, y no sabemos distinguir qué está pasando. Y seguimos clamando, Señor, ayúdame, sálvame, rescátame, no te importa que me ahogue. Y el Señor le dice, por favor, madura. Debemos darle suma importancia a los lugares en que nuestra vida se desenvuelve. Debemos entender que por alguna razón Dios sacaba a las personas que Él llamaba para colocarlos en otro lugar. Y no necesariamente tiene que significar que Dios te va a sacar geográficamente de la ciudad, pero te va a sacar de un ambiente para que tú estés preparado a influir de otra manera. No esperes bendición de Dios estando en Sodoma y Gomorra. Jesús tuvo que dejar hasta su trono para venir a mostrarnos cómo vivir y hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros? Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz con una muerte inimaginable. Unos dolores que nadie puede desear. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a sacrificar para evitar las tormentas que Dios no nos manda? Nosotros, hermanos, ¿vamos a seguir exponiéndolos a tormentas innecesarias? Hay 3 clases de tormentas. Número 1, las que no podemos hacer nada, simplemente llegan. Esas son porque Dios tiene un propósito. Número 2, la que nosotros provocamos porque somos carnales, porque nos gusta darnos un arranque de carne, un arranque de rabia, un arranque de ira, y después nos llegan las consecuencias. Y hay tormentas que se pueden evitar simplemente con sabiduría. Pongámonos de pie, por favor.